Saludos, bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Emilio Cuevas, estudiante de Ingeniería en Sistemas, y en este caso vamos a tratar un tema sumamente importante llamado la normalización. Antes que nada, un saludo a nuestro maestro Amadi Suárez Henao, que nos verá desde casa, supongo. Bueno, antes de iniciar, como acostumbramos en los videos, decir por qué son importantes las bases de datos. Son importantes sencillamente porque son la esencia del almacenar datos. Es sumamente importante. Así que veremos una sintaxis bastante interesante sobre lo que es normalizar. Acá tenemos una diapositiva ya hecha para mostrarle más o menos en qué consiste normalizar. Veamos. Tarda un poquito cargando, pero no hay problema. Listo. ¿Qué es normalizar? Un problemita aquí. Listo. ¿Qué es normalizar? Como podemos ver, normalizar es únicamente un método de buscarle una alternativa a un problema reestructurando algo según la ISO. Pero bien, eso nos interesa. Lo que queremos saber es qué es normalizar según base de datos. Según las bases de datos, es el proceso de organizar los datos en una base de datos que incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas. Debemos tener en cuenta que una relación es sumamente importante en el momento de normalizar, debido a que es la esencia de este proceso. Veamos. Es importante al momento de normalizar tener en cuenta que debemos conservar los datos, que los datos al momento de que se reestructure una tabla deben permanecer iguales. Y las tuplas. ¿Pero qué es una tupla? Una tupla es una secuencia o lista de elementos, siendo un número natural o negativo, sin importar. Bien, interesante. Aquí tenemos las formas normales. ¿Pero qué es una forma normal? Acá podemos ver una pirámide donde se establecen de forma ascendente o descendente, como puedan verlo, con su importancia. Primera forma normal, segunda, tercera, cuarta y quinta. Actualmente creo que hay 6, pero en este caso solamente aplicaremos las más importantes. ¿Qué es una forma normal? Simplemente es una herramienta que proporciona criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una tabla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cantidad de inconsistencias tiene una tabla? Esto se estructura de la siguiente forma. La primera forma normal es la que tiene más redundancias, la que tiene más errores, por así decirlo, o la que tiene menos renderización. Perfecto, como podemos ver acá, esta es una tabla que tiene ID cliente, nombre, apellido y teléfono. Esta tabla está en su primera forma normal, sin ningún tipo de ajustes ni de arreglos. Ok, antes de continuar debemos saber qué es una dependencia funcional. Esto simplemente es una restricción que se establece entre dos conjuntos de atributos de las bases de datos, atributos X y Y. Hay diferentes tipos de dependencias, como podemos ver, la completa. La completa es una dependencia funcional, como podemos ver acá en la imagen, que sencillamente nos dice que la tabla está completamente dependiente, o sea, cada celda, cada columna es dependientemente de la otra. Código depende de alumno y alumno depende de promedio. Bueno, vemos que es una dependencia funcional elemental, dependencia funcional elemental. Como podemos ver acá en la imagen, esta depende una de otra y a su vez, o sea, me explico, código depende de paciente y seguro depende de paciente, pero que clínica depende elementalmente de paciente. O sea que digamos que la primera está unida o relacionada, depende de la tercera. Perdón. Acá. ¿Qué es una dependencia funcional trivial? Como podemos ver en este caso, está relacionada, código depende de paciente y paciente depende de seguro. ¿Qué quiere decir con esto? Que paciente básicamente está relacionado con código, pero código enlaza a su vez a seguro, quien está relacionado de forma trivial con paciente. La segunda forma normal es una afinidad. En esta segunda forma normal se puede decir que ya están un poquito más desglosadas las tablas. Es importante que no mencioné anteriormente que al momento de normalizar tenemos que
desmantelar una tabla o un conjunto de tablas y reestructurarlas. Perdón, que vemos esto aquí, no es importante, lo cerramos. Disculpen el inconveniente. Dios mío. Omitir esta versión. Gracias. Podemos ver que en este caso esta tabla está un poquito más estructurada. Podemos ver que tiene menos redundancias. La tercera forma normal es una técnica de diseño de base de datos relacional donde las diferentes tablas que la componen no solo cumplen con la segunda, sino que sus atributos o campos dependen directamente de la clave principal. Esa es la definición básica. En conclusión, la tercera forma normal es la forma óptima de una base de datos. En esta forma podemos tener una base de datos, un conjunto de tablas, de manera ecualizada, de manera que se puede presentar con el menor número de inconsistencias posibles en la base de datos. Como nos dice, quiere decir que si tenemos, por ejemplo, esta tabla, norteño, año, ganador y nacimiento, podemos ver que acá solo tenemos norteño, año, ganador. Y acá tenemos ganador y nacimiento. Como podemos ver, uno está enlazado con la otra, teniendo una relación más compleja y facilitando a que ocupe menos espacio nuestra base de datos. La cuarta forma normal. Esta forma es un poquito menos utilizada, pero es usada. Esta forma asegura que las dependencias multivaluadas independientes estén correctas y eficientemente representadas en un diseño de base de datos. La quinta forma normal, también conocida como forma normal de proyección unión o PJNF, es un nivel de normalización de base de datos que está diseñado para reducir redundancias en base de datos relacionales que guardan hechos multivalores, llámese fechas, aislando semánticamente relaciones múltiples. Esta forma normal es cuando tenemos una base de datos un poquito más extensa. En esta base de datos tenemos muchos valores y muchos datos. Esta forma normal nos ayuda a reducir redundancias en este tipo de valores para evitar que tengamos datos repetidos. La sexta forma normal, como mencionamos anteriormente, es una forma normal que no es usada en toda la base de datos y se basa en el principio de que si tiene más de dos claves candidatas en una tabla, se tendrán que crear otras tablas con estas. Esto quiere decir que vamos, como dije anteriormente, a desglosar en vez de las tablas, las claves candidatas para formar nuevas tablas. Esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y que haya servido un poco para que se introduzcan a este tema tan importante de base de datos. Disculpen un poquito el tono de voz, el ritmo de la voz ha sido un poquito rápido, pero es con la intención de que el video sea un poquito corto por falta de tiempo para que ustedes no se aburran. Es importante que le den me gusta si les gustó, si no igual pueden comentar acá qué puedo mejorar en el video y realmente muchas gracias. Recuerden que siempre pueden detener el video, hacerlo más lento en caso de que fui un poquito rápido para que me captaran. Pueden poner el video en cámara lenta o slow motion para que sea más fácil poder pausar el video para poder ir leyendo los datos y que puedan comprender mejor el contenido. Gracias, hasta la próxima.